Entonces, vamos a ver que, como les decía, es una incapacidad que tiene el esófago inferior para poder relajarse. Entonces, en esta figura les quería demostrar ¿se ve? Sí. Windows, sí. Ya. Acá tenemos el esófago cervical, el esófago torácico y miren esta parte chiquita, es el esófago abdominal. ¿Listo? Ahora, hay dos tipos de músculo. El esófago superior tiene músculo estriado, ¿sí? Pero la parte, los dos tercios inferiores es músculo liso, o sea, cambia el tipo de músculo. ¿Ya? El esfínter esofágico superior, ¿sí? Y acá abajo tenemos el esfínter esofágico inferior. ¿Qué cosa está dando el esfínter esofágico inferior? Miren, por ejemplo, el diafragma. ¿Sí? Entonces, el diafragma como atraviesa, o más bien, el esófago es el que atraviesa, ¿no? Vean que está pasando por el diafragma. Entonces, eso hace que sea más delgadito, como que más estrecho. Entonces, no es un esfínter en verdad, sino que es como un estrechamiento. Por eso es que este es fisiológico y el de arriba sí es anatómico. ¿Ya? Ahora, acá. Vean el diafragma que les comentaba, ¿sí? Y además yo estoy viendo que esta capa de músculo en esta parte se está engrosando. Miren, miren este ancho y miren el ancho de acá. Miren acá, este ancho es mucho más que este. Entonces, este crecimiento de la capa muscular, ¿no? Hace también que el diafragma sea más, perdón, que el esófago sea más delgadito, ¿no? Entonces, al final, lo que yo estoy consiguiendo es que este esófago se estrecha, miren. Miren cómo se vuelve más delgadito esta parte. ¿Sí? Como una cintura. ¿Y esa cintura quién la va a dar? Entonces la va a dar 1, el diafragma, y 2, el músculo que se ha vuelto más grueso, ¿no? Lo que conocemos como el cardias. Ese es el cardias. ¿Listo? Entonces eso hace que este sea más delgadito y ese es el esfínter esofágico inferior. ¿Listo? Cuando esto se abre, la comida pasa. Cuando esto se cierra, ya pues la comida no va a pasar. ¿Listo? O no debería de pasar. Y acá tengo otra cosa. Vamos a reconocer esto. ¿Cómo se llama esto? Esta es la famosa línea Z. ¿Listo? La línea Z. ¿Qué es la línea Z? El cambio de epitelio. De epitelio plano, estratificado, no queratinizado, a epitelio cúbico simple. Por eso les preguntaba el tipo de epitelio. ¿Listo? Entonces, esa es la famosa línea Z. ¿Ya? Cuando esta línea Z se desplaza por acá arriba, ¿qué se forma? Se sube. Esto se ha subido. ¿Cómo se llama esta patología? Reflujo. No, es el reflujo. Cuando como que lo han estirado hacia arriba, lo han jalado hacia arriba. Eso no lo va a ver. No. Esa es una hernia. Una hernia del hiato. Eso sería una hernia hiatal. Hernia hiatal. ¿Listo? Es como que esto lo hubieran traccionado hacia arriba. Es una hernia. Barret y reflujo es otra cosa que lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Bueno, y por acá, lo último, ya lo que comentábamos, ¿no? Miren la mucosa, la muscular y mucosae, la submucosa con Meissner,
circular interna, longitudinal externa con Auerbach, ¿no? Y tiene adventicia, que por acá no está. Acá está, miren, adventicia. ¿Ya? Ya. Ahora, ¿qué más pasa en el esófago? Hay dos tipos de inervación. ¿Ya? Entonces tendremos, o más bien dicho, el nervio vago, que es el décimo, va a inervar de forma diferente el esófago superior, que dijimos que era músculo estriado, y el inferior, que dijimos que era músculo liso. Entonces, el superior lo inerva básicamente con acetilcolina, o sea, parasimpático. ¿Ya? Parasimpático. Y el inferior, ¿sí? lo va a hacer también de dos maneras. Vean que aquí encontramos al famoso ganglio, ¿no es cierto que les comentaba? Todo esto de acá sería preganglionar, ¿sí? Y todo esto de acá sería postganglionar. Entonces, la fibra preganglionar por acetilcolina, ¿listo? Y la fibra postganglionar, en algunos casos por acetilcolina, lo que va a favorecer que sería la relajación, y en otros casos con, ¿no? ¿Qué cosa es? Óxido nítrico, dibiltera, péptido intestinal vasoactivo. ¿Listo? Muy bien. Entonces necesita de ambos para que se pueda contraer y relajar. ¿Listo? Eso es lo que normalmente ocurre. Vean que la información de esta parte va al núcleo dorsal. Y la información de esta parte va al núcleo ambiguo. Ya ambos en el tronco encefálico. ¿Sí? Bueno. Eso es lo normal. ¿Qué ocurre en la calasia? Vean lo normal nuevamente. La fibra preganglionar, el ganglio y la postganglionar. ¿Qué es lo que están viendo acá o lo que no están viendo acá? ¿Ah? Comparen esta con esta. ¿Qué está faltando? El ganglio, ¿y qué más está faltando? ¿Ah? Y la fibra postganglionar. ¿Listo? Entonces, esa es la fisiopatología de la acalasia. La pérdida de la fibra postganglionar. ¿Listo? Se ha perdido la fibra postganglionar. Entonces, como la fibra postganglionar lo que me permitía era la relajación, al no tener yo la fibra postganglionar, esto va a estar todo el tiempo contraído, cerrado. ¿Listo? Entonces, en eso consiste la calasia, que ese esófago va a estar sumamente contraído, sumamente cerrado. No va a pasar la comida, pues. No va a pasar la comida. Ahora, pueden haber dos causas. La intrínseca, que es porque se ha perdido la neurona postganglionar, y la extrínseca, que es por un problema de acá arriba. ¿Listo? Un problema, por ejemplo, del tronco encefálico, porque les acabo de demostrar que la información llega al tronco. Entonces, si algo falla acá, la repercusión se va a ver acá. ¿Me entienden? Entonces, a eso se refiere con causas extrínsecas. Sin embargo, la más frecuente es la intrínseca, que se ha perdido la neurona postganglionar. ¿Ya? Muy bien. Ahora, como les decía, no se conoce la causa de la pérdida de la neurona postganglionar, pero hay ciertas teorías. Nuevamente, las infecciones serían la principal causa, ¿no? Una inflamación crónica. La inflamación crónica, ¿no?, hace que se active una respuesta inmune alterada, una respuesta inmune aberrante. Y si a eso yo le agrego que hay sujetos que tienen ciertos genes que son predisponentes para acalasia, entonces al sumar la infección crónica con la parte genética, tendré yo la formación de células T citotóxicas, anticuerpos. Eso genera la inflamación del ganglio con la pérdida de las neuronas postganglionares. Y eso generaría acalasia. ¿Listo? Entonces, infecciones crónicas más genes predisponibles. ¿Ya? Muy bien.
Entonces, como dice allí, lo que ocurre es la degeneración de las células ganglionares del plexo mientérico del cuerpo esofágico. O sea, lo que no se va a borrar es el plexo mientérico de Auerbach. ¿Listo? Y eso genera pues que el esfínter esofágico inferior sea hipertónico, esté todo el tiempo cerrado. ¿Listo? Muy bien. Ahora, de acuerdo a eso, ¿qué síntomas cree que va a tener el paciente? ¿Qué cosa es disfagia? Dolor en la No garganta. es disfagia. ¿Qué es disfagia? Que cuando come le duele, ¿no? Que consiste en... El dolor. ¿Cómo? ¿No? Ya, pues te va a estenosar, pero ¿qué síntomas tiene esa estenosis? ¿Qué sugieren? ¿Ideas? Dolor al comer. Dolor para comer. Ya. Entonces, miren, por ejemplo, tenemos el esófago, que acá es cerrado chiquito, y acá seguiría el estómago. ¿Qué síntomas creen que va a tener esto, que se encuentra así súper cerrado? Ya, dolor. ¿Qué más? ¿Qué más? Salgan del dolor. ¿Qué más? Piensen. Ya, inflamación. ¿Cómo? Fiebre. No, ahí sí no te doy la razón. Hasta dolor te atrae. ¿Qué más? Ya. No deglute la comida. Ya. Y el no deglutir la comida, ¿qué consecuencia te traería? Ya. Anemia, por ejemplo, es una buena. Ya. ¿Qué más? Si no comes, ¿qué pasa? Baja de peso. Ya. Ahí sí, te doy la razón. Baja de peso. ¿Qué más? Acuérdense, la comida se queda atracada acá. ¿Qué más? Vómitos, claro que sí, vas a vomitar la comida. Vómitos. Vómitos, claro que sí, vómitos. Ese es lo primero, vómitos, ¿no? Vas a vomitar. Mira, comes y todo se queda acá, vas a vomitar. Sí, son vómitos. ¿Listo? Vómitos. Ahora, lo que él decía sí estaba correcto, hay disfagia, sino que no sé por qué dices que no. La disfagia es la dificultad para tragar. Vas a sentir que pasa así, ¿no? Como que se queda acá algo atracado. Eso es disfagia, claro que sí, vas a tener disfagia. ¿Listo? Disfagia. ¿Ya? Disfagia. Baja de peso. ¿Listo? ¿Algo más? Dolor de pecho. Ya. Eso es odinofagia. Odinofagia. ¿Listo? Muy bien. Vean, el principal síntoma de lo que él había dicho, disfagia. Más del 90% de pacientes inician con disfagia. ¿Qué va a ser peor, la disfagia a sólidos o a líquidos? A sólidos. ¿Así? ¿Qué es peor, que no comas o que no bebas? Ah, no, es a líquidos, a líquidos. A líquidos. ¿Por qué? Te deshidratas. Porque le pone mucho más importante que Porque si no pasas el líquido, significa que está súper cerrado que ni siquiera el agua pasa. En cambio, si me dice, doctor, si al menos el agua sí paso, pues te das la idea como que por ahí puede haber un huequito, ¿no? Pero si no pasa ni el agua, es porque esto debe estar pero cerradísimo, pues, ¿no? Entonces, es, digamos, de peor pronóstico el que tengas disfagia a líquidos que a sólidos. ¿Ya? Luego dijimos regurgitación, o sea, los vómitos, pérdida de peso porque no comes, dolor, que es la odinofagia, pirosis, eso no me dijeron, ¿qué cosa es pirosis? Pirosis. Vas por ahí. Es ardor retroesternal, ardor, ¿listo? Retroesternal. Y tos nocturna, claro, porque refluyes, pues, ¿no? Listo. Vean que el tiempo me es 2 años, o sea, no es que hoy día estoy normal y mañana tengo acalasia. Demora, ¿listo? Demora, más o menos 2 años en que aparezcan los síntomas. ¿Listo?
Muy bien, y algo que no he puesto acá, pero quería comentar sobre el tratamiento. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué hacemos? ¿Qué haríamos? Antiinflamatorios. También algo para el dolor. Bueno, algo para el dolor. ¿Tú ibas a decir algo? Ya, vamos a relajar el músculo. ¿Cómo haces para relajar el músculo? ¿Qué se te ocurre? ¿Qué das? Porque el problema es el músculo que se encuentra contraído. Ya, tengo que relajar ese músculo. Ideas. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Quién me relaja el músculo? Un fármaco que me relaje el músculo. Y que me relaje el músculo liso. Ideas. ¿Cuál? ¿Cuál me escucho? No, porque se me puede. Exacto, bloqueo del calcio. ¿Por qué? Porque yo sé que el calcio interviene en la contracción muscular. Entonces, si yo doy un bloqueador de canal de calcio, voy a relajar el músculo. Tú lo dijiste. Un calcio antagonista puede dar verapamilo, mifenipino, diltiazem. ¿Listo? ¿Es efectivo? Resulta que no mucho. ¿Listo? No me va a ayudar mucho. De hecho, ya no se usa ya. Pero el razonamiento estuvo bueno. Otra forma de dilatar ese músculo. Ya, lo operas. Por último, lo operas. Esa sería mi cuarta alternativa. Hay dos más. Ella fue más radical y lo operas. Tienes razón. Lo operas de frente, pues, corto. Claro, corta ya la... Pero hay dos más. Antes de llegar a cirugía, no todos van a ir a cirugía, ¿no? ¿Cómo más harían para dilatar eso? Piensen. ¿Nada? ¿No? ¿Ideas? ¿Algo más que se les ocurra? Lo opero, que sería ya algo súper radical. Un bloqueador de calcio, ya que no sirve mucho, pero está bueno el razonamiento. ¿Algo más? Ideas, vamos, piensen. ¿Algo que pueda reemplazar qué? Algo que reemplaza la fibra postganglionar. Ya, pero no tenemos esa alternativa ahorita. Pero vas por ahí, ¿ah? Vas por ahí. A ver, piensa un poquito, en lugar de la fibra postganglionar, ¿qué otra cosa puede hacer ahí en el nervio? Si es un fallo, por ejemplo, en la corteza cerebral por el nervio vago que no da la acción en la fibra postganglionar sería más que todo reparar el fallo. Ya, entonces, a ver, a mí se me ocurre, por ejemplo, que como todo el tiempo está contraído, ¿no? O sea, tengo acá la neurona y tengo acá el músculo, como todo el tiempo está contraído, yo podría bloquear esto, o sea, para que ya no se contraiga. Ya. Bloquear la sinapsis. Ya. Esto de bloquear la sinapsis es la toxina botulínica. Toxina botulínica, o sea, botox. Sí. El botox que se ponen en la cara. Sí, en serio, el botox que se pone en la cara, lo ponen ahí y ya bloqueo la unión neuromuscular. Ya no está contraído, se va a relajar. ¿Listo? Desventajas. Ya, reflujo. ¿Qué más? ¿Cómo? Exacto. ¿Cuánto duró el botox de tu frente? 6 meses. No te vas a ir dando botox cada 6 meses, pues. O sea, te va a durar 3 a 4 meses. Y vas a estar así toda tu vida. No es una buena alternativa. Vas a estar poniendo botox en el esófago cada 3 a 4 meses. Nada. Entonces, ¿qué otra alternativa habría? ¿Qué haces con la endoscopia? ¿Cómo? Ya. Ahí tenés la respuesta. Con la endoscopia lo que yo voy a hacer es, antes de operarlo, si es que no mejora con esto, yo voy a dilatar. ¿Qué cosa? Voy a pasar, tengo acá yo el estrechamiento aquí, ¿sí? Voy a pasar como un hilito delgadito por aquí. Y cuando está aquí, voy a inflar un balón.
Y el inflar el globo hace que se revienten o que rompan las fibras del músculo y ya se abre. ¿Me entienden? Eso se llama dilatación con balón. Entras, pero no está inflado el balón. Y cuando llegas ahí, lo inflas y eso es como inflar un globo y eso te rompe las fibras musculares. ¿Cuánto dura eso? Eso te puede durar 2-3 años. Es mejor que estar poniéndote botox cada 4 meses, ¿no? Ahora si dilatas y vuelves a dilatar 3 veces y no mejora, recién operas. ¿Listo? Entonces no te vas de frente a la cirugía. Cirugía es lo último, ¿ya? Lo que yo prefiero es dilatar con balón. Yo mismo decir, justamente había pensado en algo parecido como un stent. Un stent, es como un stent, Claro. ¿listo? Pero acá no se queda el stent, sino que se rompe nada más, ¿listo? ¿Ya? Entonces sí, la dilatación con balón es el tratamiento estándar, ¿listo? Pero como ahora vuelve después de 2-3 años. Vamos para la siguiente, que es ERGE, ¿ya? Enfermedad por reflujo gastroesofágico. Antes de hablar de enfermedad, tenemos que hablar de reflujo gastroesofágico, que básicamente es que el flujo retrógrado del contenido gástrico al estómago, ¿sí? Y eso es normal. Todos tenemos reflujo. Lo que es anormal es que tengamos la enfermedad por reflujo. ¿Listo? ¿Cómo es el reflujo de una persona normal? Entonces, es frecuente después de las comidas. ¿Listo? Que tengamos reflujo. Mi reflujo debe durar menos de 5 minutos. Ya es patológico cuando dura más de 10 minutos. El reflujo debe ser de día y no debe ser en la noche. Entonces, por lo tanto, esos reflujos que duran más de 10 minutos, que son nocturnos, ¿no? Que pueden causar, por ejemplo, este reflujo que te quema las cuerdas vocales y te va a dar disfonía, te va a dar faringitis, te puede hacer neumonía, eso ya no es normal. ¿Listo? Entonces, todos tenemos reflujo, pero ya lo anormal serían los síntomas que les acabo de comentar. ¿Listo? Pues el famoso chanchito. Igual los bebés también, los bebés tienen mucho más reflujo, ¿no? Ustedes después de dar de comer un bebé, ¿qué hacen? Que bote chanchito porque tiene reflujo. ¿Listo? ¿Qué le hacen? ¿No le lo que? Sí, ya está, pues, chanchito. ¿Listo? Igual ustedes, pero ustedes no les van a estar espalmando la espalda, ¿no? Listo. Ahora, ¿por qué se va a dar el ERGE? Porque va a haber un desbalance, ¿no? En primer lugar, que esta barrera antirreflujo que les comentaba, ese esfínter, pues no va a funcionar muy bien, ¿no? Luego va a depender mucho del aclaramiento. El aclaramiento es la velocidad con la cual el esófago lleva la comida al estómago. Entonces, tiene que ver mucho con el aclaramiento de volumen. No es lo mismo que te comas no sé, porque te comas una manzanita a que te empujes pues un sanguchón de la tía Veneno. Lógicamente que cuanto más comas, más se va a demorar. O sea, me estoy refiriendo al volumen. ¿Listo? Cuanto más comes, más se va a demorar. ¿Listo? Y el otro vendría a ser que van a haber ciertos alimentos que se van a demorar más o que van a predisponer, por ejemplo, el reflujo. Por ejemplo, el café hace que el esfínter se relaje, te va a dar reflujo. ¿Qué más? La gaseosa. ¿Qué más? Café, gaseosa, las grasas, el alcohol, el tabaco. ¿Y algo más que les gusta comer a ustedes? Algo súper simple. Dulces. Cuando se comen un sanguchón, ¿qué le echan? Mayonesa ahí y ají. Y ají. Entonces el sanguchón ya tiene ají y es full grasoso. Su reflujo. ¿No? Reflujo. Entonces, ¿qué le van a decir a su paciente? No comer ají, no comer grasas, no tomar gaseosas, no tomar café, no fumar, no beber. ¿Listo? Entonces ahí nomás tienen ya el tratamiento, o bueno, las medidas que tienen que decirle a todo paciente con reflujo. ¿Listo? Muy bien. Esto es para que vean el aclaramiento normal y el aclaramiento de alergia, ¿se expliquen? ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando el esófago
se encuentra mucho tiempo expuesto al reflujo, porque recuerden que si la comida ya llegó al estómago, porque esa comida es ácida, entonces lo que está refluyendo es contenido netamente ácido y el esófago no está preparado para recibir alimentos ácidos con pH de 1 o 1.5. Ese esófago se va a quemar. Entonces, va a romperse la barrera mucosa, hay aumento de hidrogeniones porque es un pH ácido. Eso genera una respuesta inflamatoria. Va a haber un infiltrado inflamatorio y eso a la larga te va a dar fibrosis, o sea, se va a estenosar, se va a cerrar. ¿Listo? Estenosis, no acalasia. O sea, al fin y al cabo es lo mismo, que está cerrado, ¿no es cierto? Pero no es la misma fisiopatología. ¿Ya? Una estenosis del esófago. Ahora, esta respuesta inflamatoria, como ustedes ya saben, puede terminar en muerte celular, ¿sí? Y eso hace que prolifere la capa basal y se forman úlceras. Ahora, esta úlcera, como ustedes ya saben, se puede reparar. ¿Se acuerdan la primera clase? ¿Sí? El final de una inflamación aguda, ¿se acuerdan? Ya. Entonces, se repara el tejido, se vuelve un epitelio escamoso, o si no se repara, eso se va a transformar. Se va a transformar a un epitelio intestinal, o sea, es una metaplasia. Esto se llama Barrett, Barrett con doble T. ¿Listo? Barrett, y eso finalmente puede terminar en cáncer. O sea que sí, el reflujo pudiera terminar en cáncer. ¿Listo? Muy bien, o si no, este pH hace que haya una respuesta funcional y haya trastornos motores. ¿A qué me refiero con trastornos motores? Que el esófago va a empezar a contraerse de forma anormal. ¿Listo? El esófago tiene dos tipos de ondas peristálticas, las primarias y las secundarias. ¿Listo? Las primarias son las que te van a mandar la comida hacia abajo. ¿Y las secundarias qué hacen? Son las que producen No. Averigüen eso. Ondas peristálticas primarias y secundarias del esófago. ¿Listo? Muy bien. Entonces, antes de pasar a Barrett, vamos a ver de que este reflujo, como les comentaba, lo que va a ocasionar van a ser, ¿dónde está? Úlceras o erosiones. Úlceras o erosiones. Entonces, en base a eso, yo tengo esta famosa clasificación, que es la clasificación de los ángeles. ¿Así? Ya, entonces decía que tengo la clasificación de los ángeles. ¿Qué cosa nos va a ver los ángeles? Justamente eso, las erosiones. ¿Listo? Entonces, escuchen, ¿ah? Los ángeles A va a ser erosiones, una o más erosiones que miden menos de 5 milímetros. Acá estoy viendo, por ejemplo, 1, 2 y 3 erosiones. Pero estas tienen que medir menos de 5 milímetros. ¿Listo? Luego paso a los ángeles B. Estoy viendo una o más de una erosiones. Estoy viendo 3, pero ya miden más de 5 milímetros. ¿Listo? Luego voy a pasar a los ángeles C. Y en los ángeles C lo que yo voy a tener en cuenta es la circunferencia del esófago, o sea, toda esta redondela. ¿Sí? Y lo que yo voy a ver es que si en esta redondela, con esta circunferencia, desde aquí hasta acá hay erosiones, ¿no es cierto? Entonces es menos del 75% de la luz o de la circunferencia esofágica. Y acá yo nuevamente veo la circunferencia esofágica y veo que toda está tomada por erosiones. Es más del 75% de la luz esofágica. ¿Listo? ¿Sí? De los ángeles A, B, C y D. Si este esófago de Barrett sigue progresando, como dije, perdón, si este reflujo sigue progresando, entonces voy a tener el esófago de Barrett, ¿no? Y en el caso del esófago de Barrett, pues tendré un reflujo anormal, eso hace que haya una metaplasia, que es el cambio de tejido, eso genera una displasia de bajo grado, de alto grado,
y finalmente se generará un adenocarcinoma. ¿Listo? Es el tipo de cáncer de esófago más frecuente. Adeno. ¿Adeno qué significa? Adeno es glándula. Si yo escucho adeno, yo pienso en glándulas. ¿Listo? Adeno es glándulas. ¿Ya? Muy bien. Y por eso es que vean acá. Estas bolitas blancas, ¿qué células son? Esas blanquitas. Yo veo eso y digo, ah, eso es intestino. Las reconozco porque ese es intestino. ¿Qué células son? Caliciformes. Correcto, las células caliciformes. Yo veo esto y digo, aguanta, pero acá hay caliciformes. Esto es intestino, esto no es esófago. El esófago es esto. Epitelio plano, polistratificado. ¿Tengo queratina? No tengo queratina. ¿Listo? Porque si fuera queratinizado, ¿dónde es? Piel, ¿no? Es la piel. Acá estoy viendo estratos, pero no estoy viendo queratina. Entonces, eso es el esófago normal. Vean acá, hay mucha diferencia, ¿no? Hay caliciformes, hay como glándulas. Eso no tiene por qué haber en el esófago. ¿Listo? Entonces, eso lo genera el reflujo. ¿Listo? Cuando el reflujo es muy severo. ¿Ya? Muy bien. Aparte de decirle a su paciente que no coma café, ají, gaseosa, todas esas cosas, ¿qué más le dirían? ¿Qué otras cosas se les ocurre? Que disminuye el ácido viendo la nuez que ponen. Ya. Pero antes de pasar al tratamiento farmacológico, ¿qué otras medidas le darías? ¿Qué más cree que hace que uno tenga reflujo? ¿Cómo? Que la comida sea a lo largo del día menos copiosa. Ya, también, que coma por pocos. ¿Qué más le dirían? ¿Cómo? Ya, ¿por qué no cenar tarde? Estás en lo correcto, pero yo quiero saber por qué. ¿Qué se te ocurre? ¿Más lenta la digestión? Ya, pero hay otra razón aparte de eso. Has dicho un buen punto, no comer tarde, pero ¿por qué? ¿Por qué va a haber reflujo? ¿Digestión lenta? No. Porque se echa, claro que sí, porque ¿qué haces? Si comes a las 11 de la noche, comes y te vas a la camita, de ahí el estar horizontal, eso hace que tengas reflujo. O sea, la gravedad ayuda. Yo estar parado hace que no tenga reflujo. Si yo me echo, se va a regresar la comida, pues. Entonces, si tú comes 10:30 de la noche, 11 de la noche y luego te vas a ver televisión a tu cama, te va a dar reflujo. Y encima te has comido un salchipapón bien grasoso con mayonesa y aquí luego te vas a dormir, reflujo. Vas a tener reflujo. ¿Listo? ¿Qué más se me ocurre? ¿Algo más? O sea, no cenar de noche, o sea, no comer muy tarde. O en todo caso, no comer y echarse. Porque puede ser que yo almuerce y luego del almuerzo hago mi siesta. Y lo mismo, pues. O sea, la cosa es no comer y luego echarse. Flujo. ¿Qué más? Dos cosas más. Ideas. Al estar acostado, creo que hay un lado que es preferiblemente acostarse porque por la posición del estómago con... ¿Para dónde es el estómago? ¿Dónde está tu estómago? O sea, si yo me echo para acá, empujo más el estómago. ¿Sí? ¿Tienes razón? Pues, ¿qué harías? Es que en lugar de... Pero me va a decir, pero doctor, entonces ¿qué hago? ¿No duermo? ¿Qué hago? ¿Qué le dirían? Duerme del lado izquierdo. Bueno. Ya. Levantar la cabeza. Cabecera en 30 grados. Te va a decir, pero 30 grados, ¿qué hago con un compás? Como una almohada o un par de almohadas, ¿no? Un par de almohadas. Porque si tú dices a tu paciente, señor, cabecera a 30 grados, es decir, y esta señora, pero ¿cómo va a ser? Dos, para que te entienda tu paciente, señor, póngase un par de almohadas para dormir. Ah, ya, doctor. Pues si dices, señor, cabecera a 30 grados, no te va a entender. ¿Ya? Y dos cosas más que le decía para no perder tiempo. Uno, la obesidad. La obesidad genera reflujo. Y dos, la ropa ajustada.
¿Listo? Esas chicas que les gusta usar faja, de tener la faja acá, todo el tiempo eso aumenta la presión intraabdominal y hace que tenga reflujo. ¿Listo? O a la gente que le gusta esa ropa ajustada, sobre todo las chicas. Los jeans que son así ajustados también en general. Doctor, ¿y está relacionado con comer chicle también? No, con comer chicle más bien va a ser de que como tú masticas, empieza a secretarse ácido clorhídrico. Y nunca llegó comida, va a ser gastritis, va a ser úlceras. Y entonces así como vaca, va a ser que tengas úlceras. Por esa razón, porque el estómago cree que vas a recibir comida, entonces empieza a secretar ácido clorhídrico, pero la comida nunca llegó. La gastritis es por vida. Puede curarse, es agudo. Pero son ortopédicas. Listo. Entonces todo lo que acabamos de comentar está acá, ¿no? No fumar, bajar de peso, no unas ajustadas, evitar grasa, chocolate, todo lo que acabamos de decir está aquí. ¿Listo? Chocolate, cabecera de la cama. Y si es que esto no mejora, como dijeron por ahí, un inhibidor de bomba, ¿no? Omeprazol, lansoprazol. Y si no mejora, nuevamente cirugía. ¿Listo? Cirugía. ¿Qué es lo que hago? Esto, como que están remangando el estómago, porque lo están haciendo como esto. ¿Me entienden? Sí, lo ajustan para que ya no haya reflujo. ¿Listo? Entonces lo veo. Si es que no mejora, ¿no? Pero lo ideal sería que con las medidas generales y con un inhibidor de bomba baje el reflujo. ¿Listo? Y si no baja es porque tu paciente no está haciendo algo de eso. Seguramente seguirá tomando café, seguirá siendo gordo, come y se echa, algo de eso debe haber. ¿Ya? Muy bien. Pasamos al estómago. ¿Hasta ahí dudas? ¿No? Ya. En estómago. En estómago, como ustedes saben, anatómicamente tenemos un fondo, un cuerpo y un antro, ¿no? Pero histológicamente vamos a tener dos partes nada más, un antro, ¿sí? Y un fondo. ¿Por qué? Porque de eso van a desprenderse los tipos de glándulas, las glándulas pilóricas y las glándulas gástricas o fúngicas. ¿Listo? ¿Cuáles son más predominantes, las pilóricas o las fúngicas? Fúngicas, ¿en qué porcentaje? Eso averiguan, ¿ah? Eso averiguan. ¿En qué se diferencia? Las glándulas pilóricas tienen como dos bocas, miren, entra una y dos. En cambio las fúngicas no. Entra, sale. ¿Listo? O perdón, al revés. Acá están las dos bocas, una y dos. En cambio que es una sola nada más. ¿Listo? Ahora, lo que vamos a encontrar acá son diferentes tipos de células. Las mucosas, las parietales, las imógenas, entre otras. Y en esta tablita les he resumido las principales células de la mucosa gástrica. En primer lugar, tendré las células mucosas, que secretan moho. ¿Listo? Luego tendré las famosas células parietales, ¿no? Las células parietales secretan ácido clorhídrico y en la clase pasada dijimos que secretaban factor intrínseco, ¿sí? ¿Para qué el factor intrínseco? Para absorber la vitamina B12, o sea, chapa la vitamina B12 y la lleva ¿hasta dónde? No, dueno no, más abajo. ¿Hasta dónde la lleva? Más abajo, hasta el ilium, se absorbe en el ilium, no se olviden, ¿ya? Luego, las células heterocromafinas like o similares a la heterocromafina secretan histamina, ¿listo? Y la histamina hace que se secrete el ácido clorhídrico. Luego, las células endocrinas gástricas secretan grelina y eso te ayuda para la motilidad del estómago. Luego, las células principales, o también llamadas pépticas, secretan pepsinógeno, eso se digiere las proteínas. Luego tengo las células D, que secretan somatostatina. ¿Qué cosa es la somatostatina? Lo hablamos en endocrino. Inhibe la somatotropina. ¿Y qué era la somatotropina? La hormona del crecimiento. Inhibe la hormona del crecimiento, ¿no? Y por último, las células G, que producen gastrina. Ya les dije que eso hace que se secrete más ácido.
Entonces miren, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tipos de células en el estómago. ¿Listo? 7 tipos. Ahora, la ubicación. Las células mucosas, lógicamente, que van a ser en la parte más externa de la glándula. Y a medida que va la glándula haciéndose más profunda, encontraremos a las parietales, ¿no? Las enterocromatines light y las principales que secretan pepsinógeno. Lo que les estoy mostrando acá es el mecanismo, cómo se secreta el ácido clorhídrico. ¿Quién secretaba ácido clorhídrico? ¿Qué célula? La célula parietal. Entonces, tengo la célula parietal. ¿Listo? Muy bien. Entra el CO2. ¿Listo? El CO2 se junta con el agua y va a formar ácido carbónico. Este ácido carbónico se va a desdoblar en bicarbonato, el carbonato sale, entre el cloro. Y este hidrógeno que se formó sale hacia la luz y ahí se queda. ¿Listo? Ahora, cuando sale hidrógeno, entra potasio y eso lo hace consumiendo energía con ATP. Por otro lado, este cloro entra por difusión simple. Así como entró, así sale. Y entonces ahora junto el hidrógeno con el cloro y formo ácido clorhídrico. Y ahí está. Así se secreta el ácido clorhídrico. ¿Listo? Ahora, por otro lado, el potasio entra con este intercambiador que les comentaba y lo saca con el sodio. ¿Listo? Entonces vean que el principio es el mismo. Ácido carbónico, anhidrasa carbónica. ¿Dónde más vimos esto? ¿Se acuerdan? En respi. ¿Y en dónde más? En renal. ¿Se acuerdan las células intercaladas ALB? ¿Sí? Es lo mismo. O sea, vean que la anhidrasa carbónica es una enzima universal porque participa en múltiples procesos. ¿Listo? Muy bien, entonces así se forma el ácido clorhídrico. Ahora, esta bomba esta bomba que es de hidrógeno, potasio, ATPasa, es la famosa bomba de protones, ¿no? Hidrógeno, potasio, ATPasa, es la famosa bomba de protones. Si yo bloqueo esto, entonces ya no sale el ácido, ya no se junta nunca con el cloro. Entonces eso es el famoso omeprazol, es lo que te bloquea. La bomba de protones, omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, todos ellos te bloquean la bomba de protones. ¿Listo? Ahora, ¿qué va a hacer que la bomba de protones trabaje? 3 estímulos. 1, la acetilcolina. Y si hablo de acetilcolina, ¿de quién hablo? Del parasimpático. ¿Y por dónde viajaba la acetilcolina? Por el vago. ¿Se acuerdan que dije al principio? El vago secreta acetilcolina y eso hace que trabaje la bomba de protones. Segundo estímulo, la histamina. ¿Listo? ¿Dónde se produce la histamina? En la célula enterocromafin-like. Recuerden que les dije que habían 7 tipos de células. Una de ellas era esta, la enterocromafin-like, secreta histamina. Y la histamina se une a su receptor y hace que la bomba de protones trabaje. ¿Listo? Tercer estímulo, igual, la célula enterocromafin-like secreta gastrina y la gastrina actúa como el receptor CCK, que es colecistoquinina, y hace que se secrete la bomba de protones, o que trabaje la bomba de protones. ¿Listo? Entonces, como decía acá, la gastrina secreta ácido, es correcto. ¿Listo? Entonces, 3 estímulos: acetilcolina, histamina y gastrina. Esas 3 van a hacer que se secrete ácido clorhídrico. ¿Ya? Muy bien. Ahora, las fases de la digestión en el estómago son 3 fases: la fase cefálica, la gástrica y la fase intestinal. ¿Listo? A ver, la fase cefálica, como dice aquí, se da por el vago. ¿Listo? A ver, entonces, ¿qué estímulos van a tener ustedes para
que se inicie la digestión? Observar, correcto. Entonces, yo por ejemplo veo que él está comiendo un pollito a la brasa y me provoca. ¿Qué más? Oler. Paso yo por donde la tía veneno y, uy, anticuchos, qué rico. Ya, empiezo. ¿Y cuál va a ser mi reacción? Salivas. ¿Listo? Tu reacción va a ser salivar. Beber agua. Beber agua, puede ser, pero más es por ver, oler o qué más. Imaginar. Claro que sí, el pensar. Yo pienso ahorita en un churrasquito con sus papitas fritas, qué rico, ¿no? Entonces me imagino, eso empieza a hacer que yo salive. ¿Listo? Entonces el pensar, el oler o el ver hace que empiece a salivar. ¿Listo? Entonces como yo empiezo a salivar, entonces pasa la segunda fase, que es la fase gástrica, en la que empieza a secretarse ácido clorhídrico, es lo que tú me comentabas por ahí del chicle. Claro, yo estoy masticando chicle, estoy salivando. Entonces, este estómago cree que va a llegar la comida y nunca llega. Entonces, se secreta ácido clorhídrico por los reflejos vagales, los reflejos nerviosos, y eso prepara el estómago para recibir la comida. Comida que nunca llega si andas masticando chicle. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ocurren los reflejos nerviosos locales, los reflejos vagales, se estimula la bomba de protones por gastrina, histamina y acetilcolina. Y bueno, al momento de llegar los alimentos acá, se digieren y luego pasan al intestino por mecanismos nerviosos y hormonales. ¿Listo? De estas tres fases, ¿cuál creen que es la más importante? La gástrica. ¿En qué porcentaje? 60, 70, arriba es 20 y abajo es 10. ¿Listo? Entonces la principal fase es la fase gástrica. Hablando del estómago, porque el intestino también tiene fase cefálica, gástrica, intestinal, pero en el intestino lo más importante es la fase intestinal. ¿Listo? Pero acá estoy hablando del estómago. ¿Listo? Por eso que miren, acá ven las personas que ven el churrasco. Les antojan. Ahora, en cuanto a la barrera mucosa gástrica, ¿qué es lo que ocurre acá? Yo dije que el pH del estómago es un pH completamente ácido, es un pH de 1.5 a 2. Entonces, ¿cómo creen ustedes que esas células que se encuentran con ese pH van a poder vivir? Porque ese pH hace que las células se destruyan, es completamente ácido. Entonces, para que esas células se mantengan, va a haber una barrera. Y la barrera es tres partes. Una barrera postepitelial, epitelial y preepitelial. Vamos desde abajo hacia arriba. La barrera postepitelial. ¿Quién la da? El flujo sanguíneo, o sea que llegue sangre. ¿Listo? Un correcto flujo sanguíneo hace que esa mucosa se mantenga con sangre, se encuentre hidratada, no, se encuentre perfundida, y entonces eso evita que se forme o que se disrumpa esta barrera. Ahora, en la sangre circula la prostaglandina E2 y esa es la que va a permitir que esta barrera funcione. ¿Qué pasa cuando doy un AINE? ¿Qué bloqueo? Bloqueo prostaglandinas. Entonces cuando yo tomo naproxeno, ibuprofeno, ketorolaco, estoy bloqueando la prostaglandina E2. Eso hace que no le llegue suficiente cantidad de sangre. Estoy disminuyendo mi barrera mucosa gástrica. Es por eso que el consumo de AINES ulcera la mucosa gástrica. ¿Listo? La barrera epitelial, segundo punto, la barrera epitelial va a estar dada por las células que se encuentran bien pegadas unas a otras. Eso hace que el ácido no caiga ahí. O sea, unas uniones intracelulares correctas. ¿Listo? ¿Ya? Por las caderinas. ¿Ya? Pegan bien una célula con otra. Y la más importante, la barrera preepitelial, es que hay un moco. Acá está el moco. Este moco se pega a las células y ya no afecta ese pH ácido. ¿Listo? El moco puede ser soluble e insoluble y es rico en bicarbonato. Si es bicarbonato, ¿qué es? Es base. Esto es una base. Entonces eso contrarresta a este ácido. ¿Listo? ¿Sí?
Entonces, cuando hay algo pasa y esta barrera se rompe, generamos gastritis y generamos úlceras. ¿Listo? Les comentaba el moco soluble, insoluble e hidrosoluble. El insoluble forma un gel, como una capita que se pega ahí. ¿Listo? Huele a quemado. Y el hidrosoluble se elimina del superficie mucosa y se mezcla con las comidas. ¿Listo? Bueno, huele a quemado. Sí, pero no me toques Yo te veo uno. Bueno, hasta que sacamos a la puerta. Caso de gastritis. A ver, ¿qué significa itis? Entonces sería inflamación del estómago, algo así, ¿no? Ya, muy bien. Ahora, si yo hablo de inflamación, ¿qué tengo que ver para saber que es una inflamación? Ya, infiltrado. ¿Qué infiltrado? Ya, si es aguda, ya, y si es crónica, ya, entonces, si yo quiero hablar de gastritis, es porque he tenido que ver un polimorfo nuclear para decir que es aguda o un mononuclear para decir que es crónica. Por lo tanto, necesitaría una muestra del estómago para recién saber si es que es gastritis. ¿Me entienden? Porque muchas personas dicen, ay doctor, yo tengo gastritis, no sé qué cosa, pero ¿has tenido una muestra del estómago? No, pero es que me ha dicho. Yo necesito una muestra del estómago para decir que tenía gastritis. Si no, no. ¿Y tu ecografía, no? No, porque alguien ve el polimorfo nuclear. No, pero es la única forma porque Endoscopía. que tiene gastritis no tuvo ecografía. Endoscopía, entonces. ¿Qué significa itis nuevamente? Inflamación. Y para que tú veas una inflamación tienes que ver un polimorfo o un mononuclear. Con una ecografía, ¿ves el polimorfo? ¿No? ¿Qué ibas a preguntar? También a veces hay unos agentes causales como el cólera. Sí, eso lo vamos a ver ahorita. Pero sí, tratando de definir qué cosa es gastritis. ¿Listo? Entonces, para hablar de gastritis necesito yo de una muestra del estómago. Pero luego lo que ella dice, pero entonces, por ejemplo, en la ecografía tú ves, por ejemplo, solamente ves las paredes del estómago. ¿Listo? Que pueden estar engrosadas y por eso puede ser que sea gastritis. ¿Listo? Ahora, cuando yo hago una endoscopía, entro y veo el estómago rojo y tal, ¿puedo decir que es gastritis? Igual, no, porque necesito la muestra del estómago para que el patólogo diga, ah, sí, aquí hay polimorfos nucleares. Entonces, cuando yo hago una endoscopía, no hablo de gastritis, hablo de gastropatía, que es diferente. ¿Listo? Entonces, como una endoscopía, entonces haces una gastropatía. Le tomas una muestra y el patólogo dice, ah, sí, es una gastritis. Ahí recién me quedo tranquilo. Que si yo veo polimorfo, me dirá el patólogo, es aguda. Y si el patólogo ve mononuclear, es crónica. ¿Listo? Entonces necesito definitivamente una muestra. Esa muestra se llama biopsia. ¿Listo? Biopsia. Es aguda, como acabo de decir, si es que hay neutrófilos, causas, pues AINES, aspirina, alcohol, después de usted una borrachera un sábado por la noche, al siguiente día están con ardor y tal, aguda, corticoides, shock, ¿no? Y la sintomatología va a ser muy variada, ¿no? Van a haber chicos que se meten sus 4, 5, 6 chelas y no les pasa nada. Va a haber gente que sí, con un vasito nada más de vino y al siguiente día están con ardor y quemazón. O sea, depende mucho de la persona. ¿Listo? Es crónica si es que voy a encontrar linfocitos, pues, ¿no? Entonces, ahí ya lo de crónicas. Tipos de gastritis. 3 tipos. Vamos a comenzar con esta. Tipo A. ¿Listo? A de autoinmune. Entonces, de ahí nomás, ustedes sabrán que son anticuerpos contra las células del estómago. ¿Listo? Entonces, eso es lo que hablábamos la semana pasada, ¿no? ¿Se acuerdan que había anticuerpos contra las células parietales? ¿Sí? Si no hay células parietales, ¿qué no va a haber? ¿Y qué más no va a haber? No va a haber factor intrínseco. ¿Consecuencia? ¿Consecuencia? Anemia. ¿Cómo se llama esa anemia? ¿Cómo se llama esa anemia cuando no hay anticuerpos? Cuando hay anticuerpos? ¿Cómo se llama esa anemia, maldición? Tiene un nombre.
es un tipo de anemia megalobláctica, tiene un nombre especial. Era más bien. Por frío, calor. Los voy a agarrar a cabezazos a todos. ¿Cómo se llama esa anemia? Les dije. Perniciosa. ¿Quién lo dijo? No te escuché. Perniciosa. Se llama anemia perniciosa. Cuando hay anticuerpos contra las células parietales. Anemia perniciosa. ¿Listo? Perniciosa. Listo. Ese es el tipo A. Gastritis tipo B es la no atrófica y la que está relacionada, como dijiste tú, a Helicobacter. ¿Listo? Y la gastritis tipo AB, que es multifocal. ¿Por qué es multifocal? Porque se puede generar en el fondo, en el cuerpo, en el antro, en cualquier parte del estómago. ¿Listo? Como les voy a demostrar, la no atrófica es más en el antro y la A es más en el fondo. En cambio, la multifocal es en cualquier parte. ¿Listo? Y luego van a haber otros tipos de gastritis, por ejemplo la química, por ejemplo la bilis. Normalmente no debe haber bilis en el estómago, ¿no? Porque la bilis, ¿a dónde cae la bilis? Al duodeno. Entonces el duodeno ya baja, pues, ¿no? Porque habría que subir. Entonces ahí hay un problema en el píloro. ¿No? El píloro, igual que cuando hablamos de esfínter esofágico inferior, se relaja el píloro y la bilis se regresa. Y esa bilis te va a quemar, pues, el estómago. Entonces te va a dar una gastritis química. ¿Listo? ¿En qué caso veo esto yo? En pacientes que son operados de vesícula, como ya no tienen la bolsa que almacena la bilis, entonces ellos tienen reflujo biliar. Reflujo biliar se llama esto, ¿ya? Luego va a haber gastritis, por ejemplo, granulomatosa, por sarcoidosis, por Wegener, por Crohn, por otras causas que no son tan frecuentes. Para efectos del examen, 3 tipos de gastritis, la A, la B y la AB. ¿Listo? Sí. Y acá tienen nuevamente lo mismo. La no atrófica, ¿sí? Que vendría a ser la B, la autoinmune, que es la A, y la multifocal, que es la AB. ¿Listo? La más frecuente, la B, es en el antro y está relacionado con el Helicobacter. ¿Ya? La A es en el cuerpo y en el fondo, genera atrofia, ¿sí? Es más en el norte de Europa, o sea, aquí no, y tiene una alta relación con cáncer de estómago. ¿Listo? Vean que la de tipo B es en centros urbanos, o sea, por ejemplo acá. ¿Listo? Y la multifocal, pues en cualquier parte, fondo, cuerpo, antro, genera atrofia, metaplasia y displasia, está relacionado a Helicobacter, a dieta, y tiene un alto índice o una alta relación con cáncer de estómago. ¿Dónde lo encuentro? China, Japón, Europa, Andes, acá también puede haber. Ya, la gastritis tipo A, como les dije, es autoinmune, es el menos del 10% de los casos de gastritis en total, o sea que el 90% son por el Helicobacter. Ya hay anticuerpos contra las células parietales, como es autoinmune, es mucho más frecuente en mujeres, como todas las enfermedades autoinmunes, ¿sí? Más frecuente en mayores de 50 años, e incluso el 7% hasta el 20% tiene anticuerpos contra las células parietales, pero no hacen gastritis. ¿Listo? En el caso de la tipo B, cuando hay autoinmune, no hay células parietales. Si no hay células parietales, va a haber aclorhídrico, no va a haber ácido clorhídrico. No va a haber factor intrínseco, no se va a captar la vitamina B12, va a aumentar la gastrina. Y el aumento de gastrina hace que hayan úlceras, haya una hiperplasia celular heterocromafines. Y por último va a disminuir la relación de pepsinógeno. 1/3 va a ser menos de 3. ¿Listo? Pepsinógeno 1 sobre el pepsinógeno 2, menos de 3. Ahora, cuando... ¿Esa gastritis puede causar alcalosis por la hipocolemia? Te puede causar también acidosis. Alcalosis por hipocolemia, sí. Puede, Sí, porque como ella pero no es tan frecuente, no es muy frecuente. porque ella dijo que los vómitos también puede causar. Sí, pero ahí cuando los vómitos son excesivos, te van a causar alcalosis. ¿Listo? Ahora, cuando ustedes diagnostiquen por ahí una gastritis autoinmune, busquen alguna otra enfermedad relacionada, porque
casi siempre viene con algo más. ¿A qué me refiero? Que generalmente viene con Hashimoto. O sea, eso es. ¿Qué produce Hashimoto? Hipo, hiper. Hipo. Graves. ¿Qué produce? Hipertiroidismo. ¿Saben de lo que estoy hablando, no? De tiroides. Hiper. Graves es hiper. Ya. Diabetes tipo 1, ojo, ¿ah? O sea que si encuentran gastritis autoinmune, busquen algo más, busquen tiroides. De repente tiene hipo, hiper, de repente es diabético, vitiligo, ¿saben lo que es? Esas manchas blancas, ¿sí? En las flexuras. Addison, ¿qué era? Addison, baja de cortisol, ¿no? Miastenia gravis e hiperparatiroidismo. O sea, en conclusión, busquen algo más. No se queden solamente con el diagnóstico de gastritis autoinmune, busquen algo más. Porque seguramente van a encontrar. Si no buscan, no encuentran. ¿Ya? Y en eso consiste el buen médico, el que sabe buscar. ¿Listo? Ahora, lo más frecuente sería la gastritis tipo B, que es la asociada a Helicobacter, ¿no? Y Helicobacter es una bacteria bastante frecuente en nuestro medio. Es más, el mundo entero tiene 2/3 de la población mundial tiene Helicobacter. ¿Sí? O sea, es la infección más predominante a nivel mundial. O sea que si nosotros acá somos 5, 7, 9, 11, conmigo 12, de nosotros 8 tienen o tenemos Helicobacter y ni enterados. 4 nada más de acá no tienen Helicobacter. Los demás tienen o tenemos. Así de predominante es. ¿Por qué? Ya. ¿El agua mal lavada? ¿Cómo que el agua mal lavada? El agua Contaminada. Ya, el agua contaminada. Ya, muy bien. Entonces, como dice acá, forma de transmisión, el agua contaminada. ¿Y cómo yo entonces doctor el agua contaminada? Claro, porque de repente tú tomas agua de caño. ¿Toman agua de caño? ¿No? Porque a ver, si ustedes sacan un vaso de agua de caño acá en Chincha, sale pero marrón. Pero hay gente que toma agua de caño. O por último, hay gente que no tiene agua en sus casas. ¿Sí? Entonces, dime. La población andina también toma de... Por eso es predominante, por eso te digo que es muy frecuente, por el agua. Ahora, otra cosa. Por ejemplo, ese refresco que pueden comprar ahí, ¿no? ¿Con qué agua creen que hacen eso? O sea, ustedes se toman, por ejemplo, una cebada en un restaurante. ¿Ustedes creen que esa agua que hicieron la cebada es agua hervida? No. Yo creo que no. Entonces, la cebadita que se toman en un restaurante, la chicha, también, la limonada. Entonces, los restaurantes no creo que hiervan el agua para hacer esos refrescos, ¿no? Otra cosa, ustedes que van y compran sus sanguchones y tal, ¿se lavaron las manos para comer ese sanguchón? No. Es más, seguramente han sacado la plata y con esa misma mano que han sacado la plata, después están comiendo su sanguchón. Ya se infectaron de Helicobacter. ¿Listo? Así es. ¿Listo? Por último, se encuentra en saliva, en la placa dentaria. Entonces, ¿cómo haríamos ahí? ¿Cuando estás qué? Conversando, pero cuando yo converso contigo no intercambiamos saliva. Exacto, cuando estás sentando un rico chape con su flaco, con su flaca, están chapando, aparte de estar chapando, están pasando el Helicobacter. O sea, ese beso es beso con Helicobacter. Por eso es que es bastante frecuente. ¿Listo? ¿Quién no toma agua de caño? ¿Quién no chapa? Entonces, es por eso que de acá 8 tienen Helicobacter. ¿Listo? Ahora, pero entonces, doctor, pero si yo tengo Helicobacter, yo no siento nada, no me duele, no me arde, es que es asintomático. ¿Listo? O a otras personas sí que les va a molestar. Entonces la pregunta sería, ¿de qué depende? De que a mí me molesta y al otro no. ¿De qué creen que depende? El sistema inmune, 1.
del estilo de vida, de la alimentación, yo diría del umbral del dolor. Por ejemplo, lo que a mí me duele, a ella no le duele. Ah, cierto. Y por otro, algo más, perdóname, de la virulencia. Si el helicobacter es más virulento que otro, entonces más agresivo, te va a dar síntomas. ¿Eso se refiere a seco? A la cepa. Exacto. ¿Listo? Muy bien. Entonces, yo tengo una mucosa gástrica que no está infectada. Llega el helicobacter y la infecta. Te va a dar una gastritis crónica. ¿Listo? Ahora, si esto pasa el tiempo, se va a volver atrófico. Si pasa el tiempo y va a haber inestabilidad de células, va a haber una alteración en el ciclo celular, voy a pasar a metaplasia. Y si esta metaplasia se activa el gen P53 que altera el ciclo celular, tendré displasia de bajo grado, de alto grado y finalmente tendré un cáncer de estómago. ¿Cómo se llama esta serie de eventos? Cascada de Correa. Cascada de Correa. ¿Listo? Estos eventos no ocurren de un día para otro, ocurren después de 5, 10, 15 años después. No es porque yo hoy día tengo helicobacter, mañana tengo cáncer de estómago, no funciona así. ¿Listo? Tienen que pasar más o menos unos 10 a 15 años. ¿Ya? Y en el lado derecho estamos viendo todos los síntomas que va a producir la infección por helicobacter. Entonces, tengo yo la mucosa gástrica normal, se infecta por helicobacter, tendré una gastritis crónica. ¿Listo? Y la gastritis crónica puede terminar en una gastritis antral, eso me puede dar una úlcera. Puede ser que esa gastritis se vuelva no atrófica y en este caso va a generar un tipo de cáncer que se llama linfoma tipo MALT. MALT significa tejido linfoide asociado a mucosa. ¿Listo? ¿A qué me refiero? Vean acá, este cúmulo es un tejido linfoide. ¿Sí? Entonces, ese es cáncer de esos tejidos linfoides. ¿Ya? Linfoma tipo MALT o maltoma. ¿Listo? Tejido linfoide asociado a mucosa. MALT. ¿Listo? ¿Qué más puede producir el helicobacter? Una infección asintomática, que probablemente sean ustedes. ¿Alguno tiene síndrome de gastritis acá? ¿Tú? Una, nada. Dos, ¿ve? No es mucho. 3. Puede ser que se ulcere la mucosa y esta gastritis atrófica termina en metaplasia, displasia y cáncer. Vean todo el espectro que produce el helicobacter. ¿Listo? El helicobacter entonces es una bacteria gram negativa, tiene estos flagelos. Estos flagelos van a permitir moverse en la mucosa del estómago. ¿Listo? Y va a tener una gran característica que es que secreta ureasa, es una enzima. ¿Listo? Vamos a ver cómo funciona la ureasa. Entonces, tengo yo el helicobacter, vean, ingresa a la mucosa gástrica y aquí el helicobacter va a producir ureasa. La ureasa hace que la urea se disgregue en dos, en bicarbonato y en amonio. ¿Listo? Ahora, el bicarbonato es base, ¿no es cierto? Entonces, eso va a hacer de que alrededor del helicobacter se forme bicarbonato. Entonces, este bicarbonato contrarresta a este ácido que se encontraba ahí. Y eso hace que se quede ahí pegado. Una barrera protectora, ¿no? Así es. Sí. Ahora, aparte dijimos que la urea secretaba bicarbonato y amonio. ¿Y para qué me sirve amonio? Daña la célula. Daña la célula, inactiva el complemento. Entonces, como ya creó un microambiente, vienen más helicobacter, empiezan a proliferar y van a dañar a la mucosa y eso la va a ulcerar. Va a producir una úlcera. ¿Listo? Entonces, esa es más o menos la patogénesis. Acá tienen más o menos lo mismo, pero lo que quiero mostrarles es que el helicobacter, como les dije, ¿de qué depende entonces de que una persona tenga más síntomas o no? O por último, ¿de qué depende si me están diciendo de que acá 8 de ustedes tienen helicobacter, entonces los 8 van a tener cáncer de estómago? No.
¿Por qué algunos sí y otros no? Y la respuesta es, como él dijo, la virulencia. Van a haber helicobacter que son más virulentos que otros. Dos cosas, cuando tienen dos proteínas, la proteína Ka, que es esta, Ka, y la proteína BAC-A. ¿Listo? Ka y BAC-A son más virulentos. Y entonces, si tú tienes ese helicobacter, probablemente sí hagas cáncer. ¿Listo? Ahora, el helicobacter también lo que hace es romper esa barrera. ¿Se acuerdan de la barrera epitelial? Que era una célula pegada a otra. Eso se rompe. ¿Listo? Y entonces genera daño. ¿Ya? Acá más de lo mismo. Y entonces... ya. Entonces eso. Listo. Ahora, ¿cómo diagnostico helicobacter? ¿Listo? Tienen ahí dos formas, pruebas que son invasivas y pruebas que no son invasivas. Las invasivas significa que yo necesito la muestra del tejido del estómago para justamente ver ahí el helicobacter, ¿no? Porque se va a ver, como les puse acá al principio. Miren, estos palitos negros es el helicobacter, sino que es una tinción especial. ¿Listo? Entonces yo necesito ver, el patólogo dice, ah, sí, sí tiene helicobacter. ¿Listo? Entonces yo necesito una muestra del estómago, o sea, una biopsia. Entonces esas son las pruebas invasivas, ¿no? ¿Y cómo obtengo la biopsia? Mediante una endoscopía, ¿no es cierto? Entonces, yo tengo la biopsia, ¿ya? Y puedo hacer varias cosas. En primer lugar, que haga la prueba de la ureasa. ¿En qué consiste esto? Yo tengo acá en un tubo de ensayo hecho la biopsia, ¿sí? Y luego le agrego un reactivo, que es la ureasa. Si cambia de color de amarillo a rosado es porque hay ureasa. Y si hay ureasa, hay helicobacter, porque dijimos que el helicobacter producía ureasa. ¿Sí? Entonces, esa es una forma. ¿Listo? La otra forma es que yo lo mande al patólogo. Análisis histológico, ¿no? El patólogo corta la muestra, la fija, la echa de macrocilina y eosina y van a ver lo que ustedes ven en el microscopio en sus clases de patología, ¿no? Esa es otra forma. La otra forma es que a esta muestra la cultive. La manda, a esa biopsia la manda a cultivar. ¿Sí? Y la otra forma es que le haga PCR, que es reacción de la cadena de la polimerasa. ¿Listo? Entonces, esas cuatro formas son invasivas, porque yo necesito necesariamente una biopsia. Por otro lado, tenemos las no invasivas, en las que no necesito de una biopsia. Ahí hay tres. En primer lugar, la prueba del aliento. ¿En qué consiste esto? Entonces, yo al paciente le digo que tome una pastilla que está marcada con urea, ¿sí? Y entonces luego le voy a decir que, como está viendo acá, está tomando la pastilla, luego va a soplar. ¿Listo? Y en el aliento se va a saber por qué, porque miren, acá toman la urea y si hay helicobacter va a haber ureasa. Entonces esa urea se va a disociar en bicarbonato y en amonio. Eso se va al pulmón y cuando tú soplas vas a eliminar eso. Entonces, si sale positivo es porque hay ureasa y si hay ureasa es porque hay helicobacter. ¿Me entienden? Nunca necesité una muestra del estómago, simplemente con el aliento. ¿Sí? Esa es una forma. La otra forma es serológicas, sangre. ¿Qué voy a pedir? Anticuerpos. Anticuerpos contra el helicobacter, que pueden ser de tipo IgM o IgG. Si es IgM es porque tienes la infección actualmente. Y si es IgG es porque has tenido una infección pasada. Y por último, la séptima forma es en heces. En una muestra de heces pido antígeno fecal contra Helicobacter pylori. ¿Listo? Muy bien, entonces les he mostrado 7 formas. La pregunta sería ahora es, ¿cuál es mejor? ¿Cuál es peor? ¿Cuál uso? ¿Cuál no uso? ¿Qué creen? ¿Cuál creen que sea la mejor? La biopsia. Biopsia. Bueno, la mejor es el cultivo. ¿Listo? El cultivo. Ahora, diferente es, ¿cuál es la más usada? La biopsia. ¿Listo? Y de esas, ¿cuál creen que sea
no la peor, sino la menos sensible. Las serológicas. Las serológicas. Las serológicas. ¿Ya? Las serológicas. Muy bien. Ahora entonces, ¿con cuál empezamos? ¿Con cuál ustedes empiezan? Si tienen, por ejemplo, alguien de ustedes, conmigo, yo quiero descartar si tengo Helicobacter. ¿Con cuál de esas me van a recetar? Aliento. Opiniones. Ureazo. Uriasa, o sea, endoscopía. Infección de Antígenos, ¿ven? Todos tienen diferentes opiniones. ¿Sí? A ver, entonces. Vamos a hacer así. Lo voy a dividir en menores de 40 años y mayores de 40 años. ¿En cuál grupo creen que esté yo? Menores. Obviamente que menores de 40 años. Cuando soy menor de 40 años pido aliento. ¿Listo? Mi primera alternativa es aliento. Pero, si aparte yo les digo, ¿saben qué? Sí, quiero descartar el Helicobacter, pero he bajado de peso, ¿sí? Tengo anemia y tengo sangrado en las deposiciones. Ah, no. Ahí sí aparte la oreja. Porque yo ya no creo que sea una simple gastritis. ¿En qué sospecho? Úlcera. En un cáncer de estómago o en una úlcera. Entonces, ¿qué pido? Biopsia. Entonces pido una endoscopía. ¿Listo? Endoscopía más biopsia. ¿Listo? Entonces, como él dijo, más o menos va a depender. Si me dicen, no, solamente me arde, se me echa un poco la barriga, y quiero descartar nada más. Entonces, así un aliento. Pero si me dicen, no, pero ¿sabes qué? Me arde y he bajado 10 kilos, tengo 10 de hemoglobina, mis deposiciones son negras y mi papá tiene cáncer de estómago. Ya, paren las antenas porque eso no es una gastritis, ¿no? Probablemente. Entonces, ahí sí tengo que ver. Ahora, si fuera mayor de 40 años, de frente pido endoscopía. ¿Listo? Con biopsia, lógicamente. ¿Ya? Muy bien. Me hicieron el examen que sea y salí que tuvo Helicobacter. Me dan el tratamiento. ¿Cómo hago ahora yo para ver que ya funciona ese tratamiento? Otra vez la prueba de aliento. Otra vez la prueba del aliento. No, biopsia. Vuelvo a pedir aliento. O sea que el aliento me sirve para el control. Yo controlo, veo efectividad con aliento. ¿Listo? Me vuelve a salir positivo. ¿Qué hago? Doy tratamiento. Ok. Me vuelve a salir positivo por tercera vez. ¿Qué hago? Cambio de medicamento. Llamo a otro médico. ¿Qué haces ahí? Cultivo. Ahí recién cultivo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque en el cultivo me va a dar el antibiograma. Me va a decir amicacina sensible, claritromicina resistente. Entonces, ahí te va a decir cuál sí va a ser efecto. Entonces, el cultivo sería la última opción. ¿Listo? ¿Ya? Entonces, miren el algoritmo, ¿ah? ¿Listo? Ya. Te expliqué esto también. Ya. Entonces, ahora, si acabamos de decir que de acá 8 de ustedes tienen Helicobacter, ¿a quiénes voy a tratar y a quiénes no? Si me sale un niño de 5 años Helicobacter positivo, lo trato. Si tengo un abuelo de 99 años hipertenso y diabético con insuficiencia cardíaca, ¿lo voy a tratar? ¿A quiénes sí, a quiénes no? Ideas. Porque, por ejemplo, supongamos que acabamos de decir que es a través de la saliva. Entonces yo lo trato a él y su flaca tiene Helicobacter. Lo trato y cuando la va a chapar, otra vez le va a transmitir Helicobacter. Entonces, ¿cómo haríamos? A todo el mundo lo trato. No, al abuelito Al abuelito sí, ¿por qué? Que no va a chapar. es más propenso de que ya... Ya. Entonces, lo que yo quiero saber es en quiénes tienen que tratar sí o sí. Adultos mayores. Al adulto mayor le... Adulto mayor, ¿sí? ¿Tú crees? tiene más síntomas. Niños.
Porque, ¿cuántas pastillas son para Helicobacter? Les cuento que son 8 pastillas al día. Entonces, al pobre niño de 5 años a meter 8 pastillas al día. Al abuelo de 99 años sus 8 pastillas al día por 2 semanas. Por eso, ¿en quiénes sí? Jóvenes, ¿ya? ¿En quiénes más? Adultos, ¿ya? ¿Quiénes más? Todos los adultos, o sea, todos ustedes. Ya, los que tienen síntomas, esa es una buena indicación. Ok, tiene Helicobacter y tiene síntomas. Ya, una. ¿Qué más? ¿Tiene qué? Riesgo, como por ejemplo. Tener cáncer. Ya, o sea, si el paciente tiene que su papá o su mamá tiene cáncer de estómago, le doy tratamiento. Perfecto, ya. Recién van 2. ¿Qué más? Comorbilidades, como por ejemplo. Piensen qué más produce Helicobacter. Quienes están en zonas rurales. Mal higiene. Mal higiene. Todos tienen mal Tienen higiene. falta, Todos ustedes son antihigiénicos y yo no les voy a tratar a todos ustedes. Es que todos tienen falta de agua en sus localidades y falta de gas como para hervirlo. Ahí la solución sería que les pongas agua, porque si les tratas siguen sin agua. Váyanse más por el lado de qué produce el Helicobacter. Ya les he explicado qué produce el Helicobacter. Ya, también. ¿Qué más produce el Helicobacter? No. ¿Qué produce el Helicobacter? Aparte de gastritis, se los acabo de explicar. Entonces, los que tienen úlceras, claro que sí. Yo le hago una endoscopía y veo una úlcera tremendota y sale que es el Helicobacter positivo. Lógico, tienen que tratar el Helicobacter porque te va a seguir haciendo úlceras. Ya, recién van 3. Sigan. ¿Quién más? Me han dicho los que tienen síntomas. Me han dicho los que tienen antecedentes de cáncer gástrico. Me han dicho los que tienen úlceras. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué pasó? Hubo un consenso de Maastricht y ahí definieron quiénes sí y quiénes no. Entonces, ¿quiénes sí? Los que tienen úlceras, me acaba de decir ella. Los que tienen hematoma, pues chicos, si les acabo de decir que producen cáncer del tejido linfoide, entonces los que tienen maltoma van a tener que traer el tratamiento para el Helicobacter. ¿Listo? Los que tienen atrofia, porque ya sabemos que atrofia, metaplasia, displasia, cáncer. O sea, doy tratamiento. Los que le han sacado una parte del estómago, porque en ese remanente del estómago puede hacer el Helicobacter. ¿Listo? Los que tienen familiares de primer grado con cáncer de estómago, también lo dijeron ustedes, ahí la insultaron, y van 2. Los que tienen dispepsia no ulcerosa con infección de Helicobacter, dispepsia no investigada, y por acá debe decir pacientes que tienen síntomas. Pacientes que consumen inhibidores de bomba por largo tiempo también van para tratamiento. Pacientes que consumen aspirina, claro que sí, porque dijimos que la aspirina, los AINES, hacen que se ulcere el estómago. ¿Listo? Anemia ferropénica, porque sí, el Helicobacter puede producir anemia ferropénica. Si ustedes ven un paciente que tiene anemia ferropénica y ya descartaron que no sea por pérdidas ginecológicas o por pérdidas digestivas y tiene Helicobacter, traten el Helicobacter. ¿Listo? Otro, PTI, lo que les comenté hace un par de semanas, púrpura trombocitopénica idiopática. Reconocido que el Helicobacter causa PTI. ¿Listo? Entonces, traten el Helicobacter. El Helicobacter es una bacteria que no solamente se aloja en el estómago, sino que puede producir síntomas sistémicos. Incluso se está averiguando que el Helicobacter puede producir un tipo de cardiopatía. ¿Listo? Pacientes que usan AINES, claro que sí, porque los AINES bloquean la prostaglandina E2 y eso hace que se disminuya la barrera postepitelial, ¿no es cierto? Por último, lean, por decisión del paciente, o sea que si el paciente quiere, le das. ¿Listo? En el caso de un paciente mayor, hipertenso, diabético, y no sé, que tiene infección urinaria, que toma un montón de pastillas, y tiene también lo que es también se le da la
tiene úlceras, tendrías que darle tratamiento para el Helicobacter. Aquí dice. Porque La primera causa, úlceras. ¿Listo? Claro, pues si estás recibiendo tratamiento antibiótico por infección urinaria, primero terminas una cosa y luego con la otra. No vas a mezclar ambos. ¿Listo? Dice entonces, Maastricht, ¿ah? Ojo, ¿ah? Maastricht. ¿Listo? Bien claros esos criterios. Listo. Ahora, sabemos también que el Helicobacter produce úlceras, ¿no es cierto? Y entonces en este caso hablamos de enfermedad úlceropéptica. Cuando me refiero a úlcera péptica, me refiero a cualquier úlcera que se puede producir tanto en el estómago como en el duodeno. Esa es úlcera péptica. Incluye las dos. ¿Listo? Más frecuente cuando consumes fármacos, sobre todo algas, aspirina y lógicamente que por el Helicobacter. Más frecuente entre 20 a 60 años. ¿Listo? ¿Cuáles son las úlceras más frecuentes? ¿Las duodenales o las gástricas? Duodenal. Las duodenales. ¿Cuáles sangran más? ¿Las gástricas o las duodenales? Sangran más las gástricas. ¿Listo? ¿Cuánto tiempo demora en cicatrizar una úlcera duodenal? ¿Cuánto? 4 semanas. Por lo tanto, mi tratamiento, ¿cuánto tiempo va a ser? 4 semanas. ¿Cuánto tiempo demora en cicatrizar una úlcera gástrica? 8 semanas. Por lo tanto, mi tratamiento va a ser 8 semanas. Conclusión, no es lo mismo tratar una úlcera duodenal que una gástrica, porque la gástrica le va a dar tratamiento para 2 meses, en la duodenal 1 mes. ¿Listo? ¿Qué ocurre? Pues eso, hay una disminución de la barrera de protección de la mucosa, ¿se acuerdan? Porque van a haber agentes como por ejemplo algas, aspirina, cigarro, alcohol, reflujo, eso hace que la mucosa se ulcere, ¿no? Lógicamente que el Helicobacter. ¿Ya? Síntomas de la úlcera, generalmente va a ser el dolor tipo ardor en la parte superior del abdomen, es rítmico y se presenta cuando el estómago está vacío. ¿Por qué? Porque cuando el estómago está vacío se secreta ácido y ese ácido llega directamente a la úlcera y eso hace que te duele. ¿Listo? Y las complicaciones son 4: sangrado, que se perfore, que se penetre o que obstruye. Vamos a hablar de cada una de ellas. El sangrado va a originar lo que conocemos como la famosa hemorragia, o sea, una hemorragia digestiva alta. ¿Listo? Entonces, lógicamente que hacer una hemorragia que va a producir anemia, ¿no es cierto? ¿Es una anemia regenerativa o aregenerativa? No, Regenerativa. ¿El sangrado es regenerativa o aregenerativa? Regenerativa. ¿Sí? Regenerativa. Pues si les expliqué la semana pasada. ¿Cómo que A? Es regenerativa. Aumenta los Porque la médula va a retículos. responder a esa pérdida. Recuerden que es A solamente cuando falta B12, ácido fólico, B9, eritropoyetina, ¿no? Cuando es sangrado es regenerativa. O sea, reticulocitos altos o normales. Altos. Altos. Altos, claro que sí, ¿por qué dudan? Altos. Eso lo tienen que saber, ¿ah? Bueno, entonces vamos a decir anemia, una anemia aguda. Y si pierden mucho, vas a llegar al shock, ¿no es cierto? Shock hipovolémico. Ya del shock hipovolémico ya lo hablamos en su momento. Tenemos la siguiente clasificación, la clasificación de Forrest, ¿listo? Forrest 1A, el sangrado es en chorro. Vean acá, vean este hilito, él está viendo como una pileta, ¿sí? Es a chorro. El 1B es un sangrado en napa, o sea, no sale así a chorro, pero empieza así como a discurrir un hilito de sangre. ¿Listo? El 2A es un vaso visible, esto de color rojo es el vaso sanguíneo. El 2C es un coágulo que se ha adherido, acá está de color negro. El 2C es una fibrina, pero es una fibrina sucia. Y el 3 es una fibrina, pero de color blanco. ¿Notan la diferencia? Este de este. ¿Sí? Muy bien. Ahora, de todos estos, ¿en cuál creen ustedes que hay que detener el sangrado? Ya, en el chorro, porque es una pileta. ¿Cuál más? En el napa. Ya, acá, aquí. Y el de... ¿Aquí harían algo? Yo sí, porque estoy viendo el vaso, eso en cualquier momento te puedes sangrar. del vaso. Aquí,
¿Harían algo? Sacar el coágulo. Aquí va a depender. Porque si yo saco el coágulo, va a empezar a sangrar. Y si no tienes con qué parar el sangrado, mejor no lo saques. ¿Listo? Aquí. ¿Hacen algo acá? Aquí ya no, si es fibrina, aquí ya no va a sangrar. Y acá, con menor razón. ¿Listo? Entonces, por eso, bien, vean que en este. No pasa nada si le No pasa nada. Vean, por ejemplo, miren, estos dos, ¿qué posibilidad tienen de resangrado? Casi nada. De 0 a 2%. O sea, esto no te va a volver a sangrar. En cambio, el 2B, vean, de 25 a 40 posible que se vuelva a sangrar. Es bastante. Miren que de 25 a 0 es un montón. Y con mayor razón los primeros tres, vean, el 1A lógicamente un 100% va a seguir sangrando, ¿no? Igual que el 1B, 20 a 30 40%, y el vaso visible del 30 al 50%. ¿Listo? Apréndanse los porcentajes, ¿no? El porcentaje de resangrado. ¿Listo? Porque eso me va a ayudar a decidir qué voy a hacer. Si tengo esos primeros tres, tengo que hacer algo para detener el sangrado. Si tengo este, va a depender. Y si tengo esos dos, ya no hagas nada. No hagas nada. ¿Listo? Bueno, las otras tres complicaciones son la perforación. La perforación es cuando la úlcera acabó tanto que termina yéndose o termina rompiendo el estómago. ¿Sí? Y el contenido del estómago se va a ir al peritoneo. Y eso es grave. Eso es. Te pueden hasta matar. Te va a dar una peritonitis. ¿Listo? El tratamiento ahí es quirúrgico, pues, ¿no? La penetración es igual, la úlcera se perfora, pero en lugar de irse al peritoneo, se va a ir a un órgano anexo. ¿Qué órgano se encuentra cerca al estómago? Por ejemplo, el páncreas. ¿Listo? El hígado. ¿Ya? Y por último, la función es que esta úlcera, al cicatrizarse, como ocurre ahí, es tenosa. ¿Listo? Y eso tendría que ser que la úlcera se encuentre en el píloro, ¿no es cierto? Supongamos que estamos acá. Si yo tengo acá la úlcera, esta úlcera cuando se cicatriza te va a estenosar y te va a dar síntomas, ¿no es cierto? En cambio, si la úlcera está por acá, pues da igual. No, la tendría que estar aquí para que te obstruya, para que se cierre. ¿Listo? Muy bien. ¿Cómo diagnostico? Con endoscopía, tratamiento. Si la úlcera es por Helicobacter, ya sabemos que Maastricht dice que tenemos que dar tratamiento para Helicobacter. ¿Listo? Pero para la úlcera en sí, damos dos cosas. Un inhibidor de bomba para bajar la acidez y damos un antiulceroso. ¿Qué fármaco antiulceroso conocen? ¿Misoprostol? Sí. Pero no usamos para... El misoprostol es abortivo. Te cuento. O sea, no es que te tomes misoprostol, si el misoprostol te lo colocas vía vaginal, eso es abortivo, ¿no? Pero no usamos misoprostol como antiulceroso. Acá está, usamos el sucralfato. Es un jarabe, ¿listo? ¿Qué hace el jarabe? Pues forma una capa que se pega a la úlcera. Entonces, como es una capa, viene el ácido y ya no le hace nada a la úlcera. ¿Listo? Como si fuera la barrera mucosa que les comenté antes. ¿Listo? Entonces, si es un antiulceroso, yo lo voy a dar antes o después de las comidas. Antes. ¿Antes? ¿Antes o después? ¿Después? ¿Antes? Lo voy a dar antes. ¿Por qué? Porque si yo lo doy después, ya comí, ya secreté ácido, ¿ya para qué? Lo que yo quiero es evitar que ese ácido no haga contacto con la úlcera. Entonces lo doy antes para protegerlo, lo voy a dar antes. Claro que sí. ¿Listo? Muy bien, entonces inhibidores y sucralfato. ¿Cuánto tiempo? Depende, si es duodenal o si es gástrico. ¿Listo? Y si es que fuera, por ejemplo, un antiácido, que es el hidróxido de aluminio, ¿antes o después de las comidas? Antiácido. Después, antes no, después, porque ya comiste, ya secretaste ácido y quieres bloquear eso que se secrete. ¿Listo? Muy bien. Acá, ¿por qué puse esto? Bueno, para que vean señales de bomba, los antiácidos. Tratamiento para el Helicobacter, eso lo van a ver en práctica, porque hay un grupo que debería exponer eso. Esquemas, ¿listo? El esquema clásico es omeprazol, claritromicina, amoxicilina por 14 días.
si es alérgico a la penicilina, cambia la amoxicilina por el metronidazol. O hay de segunda línea, que es omeprazol, levofloxacina, amoxicilina. O hay de tercera línea, que es omeprazol, tetraciclina, metronidazol y bismutol. ¿Listo? Se supone que uno de ustedes va a exponer eso. Y eso lo ven en práctica. ¿Listo? Lo preguntan en el examen, por si acaso. Ahora, síndrome de Zollinger-Ellison consiste en que es un tumor, es un cáncer, ¿listo? Pero que secreta gastrina. ¿Y qué hacía la gastrina? ¿Gastrina qué hacía? ¿Favorecía qué cosa? Movimiento no. Va a haber mucha gastrina. Al haber mucha gastrina, mucho ácido clorhídrico. Mucho ácido clorhídrico, úlceras. Entonces voy a encontrar yo múltiples úlceras. ¿Dónde? Puede ser en el estómago o puede ser en el duodeno. Este tumor, que es el gastrinoma, se puede encontrar del 50 al 80% lo pueden encontrar en el duodeno, y si no lo encuentran en el duodeno, buscan en el páncreas. ¿Listo? Porque ahí puede haber. ¿Ya? El 50% son malignos, o sea, es un cáncer de verdad. ¿Listo? Es un gastrinoma. ¿Ya? Ahora, ese exceso de ácido clorhídrico puede producir diarrea. ¿Ya? Puede producir diarrea. Diagnóstico, porque hago la endoscopía y veo un montón de úlceras, más de 20 úlceras, y porque si le pido gastrina va a ser elevado. ¿Listo? Tomografía, lógicamente, para ver dónde es el tumor. Si es que no está en el estómago, estará en el páncreas, y si no, ponte a buscar dónde estará. ¿Ya? Y el tratamiento, lógicamente, es sacar el tumor. ¿Listo? Cirugía. ¿Ya? Tenemos dos úlceras más, que son úlceras por estrés. Tenemos las úlceras de Cushing y úlceras de Curry. Ya sabemos que cuando yo digo estrés, me refiero a un estrés fisiológico. Pacientes que han sido sometidos a cirugías, pacientes que son gran quemados, pacientes que se encuentran en shock. No, ustedes que, ay, tengo fisiopatología, estresado. No, ese tipo de estrés no me refiero. ¿Listo? Úlcera de Cushing, que nada tiene que ver con síndrome de Cushing, es solamente el nombre. Es personas que han tenido cirugías o tumores intracraneales, eso genera una alteración en el vago y eso genera úlceras. ¿Listo? Y las úlceras de Curry,